Si nos podrías hablar un poco de tu trayectoria, tanto académica, formal o intereses que te gustaría compartir. Pues fíjate que hay un interés particular, digamos, porque pues finalmente uno va reflejando en muchas cosas ese interés, ¿no? Uh-huh. Dicen los psicólogos que hasta la carrera que escoge tiene que ver. Así es. Y hasta, bueno, todo, ¿no? Todo tiene que ver con los intereses que tiene uno. Y pues cómo ve la vida, cómo se relaciona con las personas, todo eso. Uh-huh. Entonces, digo, en ese caso, pues a mí me ha llamado la atención mucho siempre una cuestión que es la administración territorial. Okay. La administración territorial inclusive tiene que ver con la representación política. Claro. O sea, hay aspectos muy interesantes en en esas temáticas que se juntan y prácticamente tienen que ver con todo, ¿no? Entonces la administración territorial, por ejemplo, si un país se divide en provincias, uh-huh, estados, municipios, es diferente al que se divide en regiones, estados y cantones, ¿no? por decir divisiones. Todo tiene que ver con una administración y con un gobierno hacia el territorio. yeah. Recordemos que el Estado es población, territorio y un marco jurídico, por esquematizarlo, ¿no? El Estado. Pero de ahí ya derivan los sistemas de gobierno, los regímenes, el tipo incluso de organización, hasta la Constitución, el sistema si es autoritario, democrático, en fin, todo esto. Entonces a mí me ha llamado históricamente la atención cómo todo esto se tiene que ver, pues para nosotros los mexicanos, pues, con nuestros problemas. ¿Y cuáles serían nuestros problemas? La pobreza sería uno. Mucho. La pobreza es uno, ¿sí? La mala distribución de la riqueza. Y no digo la pobreza porque no haya riqueza, la pobreza es de unas personas, ¿no? Sí. Y la riqueza por ella... Bueno, son los privilegios de tener los hombres más ricos del mundo aquí, ¿no? Ejemplo, sí, ¿no? Hay que dar un sacrificio para poder estar en un primer nivel, ¿no? O vivir cerca de Estados Unidos en este planeta, ¿no? Como país. En fin, cosas de ese tipo, pero hay otras que se pueden remediar, ¿no? O sea, tener al hombre más rico del mundo ahorita a lo mejor no se puede remediar porque es una cuestión de mercado y de otras cosas. Y separarnos de Estados Unidos geopolíticamente o geográficamente hablando es imposible. Uh-huh. Hay cosas que sí se pueden remediar y que tiene que ver pues la propia administración territorial, ¿no? Claro. Por ejemplo, un ejido. Un ejido es parte de la concepción del Estado mexicano a través el propio devenir histórico de, bueno, ¿y por uh-huh. qué hay que crear un ejido? ¿Y por qué había que acabar con las haciendas? Claro. Cuestiones de esa naturaleza. ¿Por qué México? Entonces, pensando que la condición de parte también de la transformación nacional es esta concepción geopolítica, ¿no? Esta geografía política y las estructuras que se van generando en la segmentación o la concepción del territorio, ¿no? Y la interrelación de ese territorio con otras concepciones, como puede ser la parte de la frontera, ¿no? O más bien con los países vecinos, ¿no? Incluso los de Guatemala también tienen ciertas características que se nos desvanecen en estas construcciones de los sujetos políticos en relación a su territorio. Y los estados también. Claro. ¿Dónde quedó ese sentimiento comunitario? Es decir, ¿se perdió con el ejido la capacidad comunitaria cuando el territorio era comunitario? Son tendencias diferentes y coexisten. Uh-huh. No, el ejido es un sistema pensado para de alguna forma para regresar parte de la riqueza a los que en aquel momento eran explotados de alguna forma, ¿no? Uh-huh. No tenían cómo producir sus propios alimentos, por llamarlo así, o trabajar. Eran peones acasillados en las haciendas, y entonces había que darles tierra. Uh-huh. O sea, y esa tierra se dio a través de los ejidos. El ejido es un conjunto, ¿no? de personas que son dueñas hasta antes del proceso de un derecho agrario, que no indicaba colindancias, solamente superficies, uh-huh. Y ahora ya incluye colindancias, especifica
dónde está la parcela de cada persona, ¿no? De cada ejidatario. Pues. Claro. En algunos casos no hay procede. Claro. Entonces Pero, por ejemplo, son bienes comunitarios. Okay. El ejido es un sistema, la comunidad es un sistema y existen ambos. Claro. Y la propiedad privada. Pero hay una diferencia entre pensando que si cambia la concepción de los territorios o esa forma en que percibimos el paisaje, nos apropiamos del paisaje, y en este sentido el ejidatario que convive con pequeños propietarios y que ya no son ejidatarios y que no cuentan ni siquiera con los mismos derechos que el ejidatario en la zona rural, mientras que en la zona comunal pues todos son dueños de la tierra. Así es. Y se regula socialmente, ¿no? Incluso hay festividades que pueden cambiar de un lugar a otro en ese sentido. ¿Por qué? Porque son las representaciones que han generado. Usos y costumbres. Usos y costumbres. Obviamente no quiere decir que el ejido deje de tener el sentido comunal, ¿no? Pero cambia realmente esa concepción de la interrelación entre los sujetos, entre el ejido y el territorio comunal. Y el privado, diría yo. Y el privado, sí. El privado. Cambia totalmente porque cada sistema nos condiciona, diría yo, nos condiciona. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Un ejidatario. Un ejidatario junto con otros 100 son dueños de 1000 hectáreas. Ajá. ¿No? Pero un ciudadano, urbanita, digo yo, que vive en la ciudad, junto con otros 100 urbanitas, no son dueños de nada, a veces ni de su vivienda, porque rentan. No, y aparte puede ser del cielo y se cae y ya se perdió, no hay terreno, puede ser, es efímero. Puede ser un departamento rentado que no es ni del de acá, ni del de acá, ni del de acá, ni del de allá, porque todo es la pared de acá y el piso del de abajo es el techo del de arriba. O sea, no es dueño de nada. Entonces, el sentido de comunidad acá es uno, el sentido de comunidad con los ejidatarios es otro, el sentido de comunidad en un fraccionamiento de alto lujo de cualquier ciudad es otro, ¿no? Porque hay áreas verdes, porque hay servicios, porque hay vialidad, porque hay centros comerciales. O sea, todo eso tiene que ver con el manejo del territorio y con la administración del territorio, con lo público del territorio. O sea, como un uso de suelo puede ser para H8, ¿no? 8 niveles. Otro uso de suelo puede ser H1, un nivel. Así es. Un uso de suelo puede ser en un fraccionamiento, en 10,000 metros construir una vivienda, ¿no? Por ejemplo. Y en otra, en 1,000 metros construir 10,000 viviendas. Bueno, estoy exagerando. Así es. O sea, los usos de suelo es una concepción gubernamental de cómo resolver la convivencia en comunidad. ¿Y usted cuál es el punto de vista que tenga el gobierno en la actualidad, el sistema de gobierno? ¿Cuál es el paisaje que trae en la cabeza? ¿Y qué pueblo, o sea, cómo ve ese territorio? ¿Cómo lo interpreta y qué tipo de población quiere? ¿El gobierno? Sí. O sea, digamos, ¿cómo ya políticas, ya públicas, ya directas, hacia dónde va nuestra transformación nacional en un pensamiento geoterritorial? El gobierno, geoterritorial, geopolítico. En realidad el gobierno no tiene mapa. Falta un proyecto de nación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tú hoy decides, ¿no?, que este cuadrito es un terreno que tú quieres comprar para vivir ahí. Así. Y te imaginas junto con tu familia, si eres casado y si tienes hijos, dices, vamos a hacer una casa y vamos a vivir todos ahí. Ah, mira, cuando te cases, hijo, tú vas a tener este pedazo y yo este pedazo. Mientras vamos a hacer una aquí. O sea, tú diseñas cómo vivir aquí, en ese espacio. El gobierno no diseña cómo vivir, deja que fluyan muchas cosas. Y otras deja que las diseñe, por ejemplo, el capital privado. Otras deja que las diseñe, si quieren o si pueden, los ejidatarios o los comuneros. Y otras deja que cada quien las diseñe si puede, si tiene un espacio para diseñarlas. O sea, a eso me refiero que no hay un proyecto de todo esto, ¿no? Porque de otra manera sería más armónico.
simple y sencillamente sería más armónico, porque estaría pensado, no se dejaría fluir. Entonces, ¿existe esa ausencia de la concepción del territorio por parte del gobierno en la creación de un paisaje que permita determinarnos Pues existe la como ausencia grupo? porque está la intervención de los intereses. Claro, Sean privados, ejidales, públicos, de donde tú me digas, ¿no? claro. Donde tú me digas, hay otros intereses. El gobierno, como decimos en administración pública, que la propia administración pública es el gobierno en acción, ¿no? Ujú. Pero el gobierno es la encarnación del Estado, de la representatividad del Estado, gobernando, por llamarle de alguna forma. Llamémosle Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o los autónomos, ¿no? IFE, Comisión de Derechos Humanos. Ujú. O sea, todo esto tiene que ver, por eso, con la administración de lo público reflejada en el territorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el Estado, como administración pública, pone una Secretaría de Agricultura, entonces quiere decir que está pensando que el territorio va a tener cuestiones relacionadas a la agricultura. Si el gobierno pone una Secretaría de Vivienda, entonces tendría que decir que va a abocarse muchísimo más a la vivienda. Pero si lo que tiene que ver con la agricultura es una jefatura de departamento y no hay más, entonces le está dando una importancia de este tamañito a la agricultura. Lo mismo a la vivienda. Por ejemplo, si tuviéramos una Secretaría del Mar, piénsale, una Secretaría del Mar. Ujú. Quiere decir que nuestro Estado mexicano, reflejado en el gobierno, para administrar aquello que es nuestro territorio marítimo, Ujú. estaríamos hablando de que el gobierno tiene la concepción de explotar el mar. ¿Para qué? Lógicamente para beneficio de la población. Si es que existe una Secretaría del Mar. Ujú. Podría existir una Secretaría contra la Pobreza. Imagínate, Secretaría contra la Pobreza. Entonces va a acabar la pobreza. Quiere decir que esa percepción que tiene el gobierno se refleja en su administración pública. Como el Estado mexicano se refleja en nuestra Constitución. La Constitución es la forma en que nos constituimos como sociedad, como pueblo, cómo nos organizamos. Incluso dentro de la Constitución está marcado precisamente que la tierra, México, es de los mexicanos, ¿no? Que está configurado, marca sus límites, ¿sí? Que es Pero, el territorio nacional. entonces, ¿a quién le corresponde crear la nación en este territorio? La nación es otro concepto, ¿no? Que es más romántico, diría yo, porque la nación no tiene una delimitación. La nación es todo, ¿no? La nación mexicana es un sentimiento. Claro, pero si el gobierno no tiene considerado, aunque está en la Constitución, en uno de los primeros niveles, desde Sí, a su nivel punto de vista, territorial. a nivel territorial, entonces ¿a quién le corresponde construir ese territorio, sí? Para poder acabar con la pobreza. Viene el discurso, pero no se viene Así es. el que tiene el discurso sobre la pobreza para acabarla no la ejecuta. Y esa ejecución, hasta donde le estoy entendiendo, le corresponde obviamente pues a los individuos que ahí están, ¿no? Pero incluso en su ámbito ecológico, ¿no? Hemos ido planteando, etcétera, el indígena, esas percepciones y esas construcciones, ¿A quién le corresponde? ¿a quién le corresponden? ¿Y de qué le sirve a un gobierno crear ejidos que después a la mera hora diciendo, véndelas, puedes venderlas, ¿sí? Cambian las estructuras y el diseño Así es. de esa concepción. Así es. ¿Cómo integrar? ¿Sí me explico cómo Sí, hacer sí. el engranaje hasta esa Está de lo más situación? sencillo, porque justamente lo que hace es, bueno, ¿a quién le corresponde? Pues a todos y a nadie. Ujú. ¿Así? Oye, ¿por qué a todos? Porque todos elegimos a nuestros diputados y a nuestros presidentes municipales y a nuestros gobernadores y a los senadores y al presidente. Ujú. Todos los elegimos y les damos esa representación. Claro, pero es que es muy chistoso porque a lo que te voy entendiendo, esos no tienen representación, no está en su cabeza esa representación. Ahí te va. Sí Ajá. está y sí la ejercen, Ujú. y sí nos están representando, pero no. Sí. Incluso se dividen en distritos, deben Sí, conocer. pero no, o sea, oye, ya estoy aquí, ¿quién eres? Pues yo soy el papá. Bueno, y estás ahí, sí, pero no le da de comer al niño, entonces, sí es el papá, pero no es el papá. O
o sea, no ejerce como papá, aunque sí sea legalmente papá. Entonces hablamos de legalidad, de legitimidad, ahí viene la representación política. Entonces, nosotros escogemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y tienen facultad de iniciativa los diputados y los senadores, igual que los congresos locales, igual que el presidente de la República. Y su facultad, la facultad de iniciativa, valga la redundancia, es hacer iniciativas de ley. Y entonces ellos dicen, vamos a cambiar esta ley, ahora va a haber una Secretaría del Mar. Pero no la hacen, porque no hay un proyecto de nación que quiera acabar con la pobreza. No, es un ejemplo que, suponiendo que del mar ya se pensó alguna vez, la marcha al mar, era cómo a partir de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos de mar, pues comieran los mexicanos. Es algo de lo más sencillo, ¿no? Pero no tenemos flota, los puertos son, de alguna forma, no los que necesitamos, en fin. A eso me refiero yo con que lo dejan suelto, o por decir así, que es de todos y nadie la responsabilidad, pero ese todos y nadie se queda en el limbo. Entonces nosotros ciudadanos elegimos un diputado, otro diputado, y formamos una Cámara de Diputados que hacen unas leyes que no están funcionando. ¿Por qué no están funcionando? Bueno, porque si hay una ley para el medio ambiente, pero el medio ambiente sigue mal, pues entonces hay que ajustarla hasta que es como la luz ahorita. Si la ajustan, entonces nos vemos bien. Si no la ajustan, no nos vemos bien. Entonces la ley se ajusta y cada legislatura se puede transformar. Es un proceso de acondicionamiento de que la sociedad vaya autorregulándose. ¿Y cómo pensar la frase tierra y libertad? Que surge precisamente con el movimiento de Zapata en la Revolución, representan a un grupo, ¿no? Sí, a un grupo social que se dedica a la tierra. Entonces, tierra y libertad. Y que de alguna manera pues también tuvo sus asesores anarquistas, ¿no? Detrás para ir construyendo todo ese ideario. Entonces, ¿a quién le corresponde la tierra? Fíjate que yo platicaba con algunos compañeros apenas en este esquema de un proyecto del ojo de agua de Baiste, que es un tema que vimos hoy. Le decía, mira, a Valentín de la Rosa, le decía, Zapata dijo que la tierra era de quien la trabajaba. Hoy, en el siglo XXI, ¿la tierra de quién es? Bueno, pues ahí están los campesinos, ¿no? Y los ejidatarios y los comuneros. Y a lo mejor están en la pobreza. Oye, esa tierra, un bosque, lo que sea, ¿la están trabajando? Pues sí la están trabajando, porque dirían los ambientalistas, ¿no? Pues no la está contemplando. La está contemplando. Está haciendo algo, sí, pero está en la pobreza. O sea, ¿se cumple el cometido de Zapata? No. ¿Se cumple el cometido elegido? No. ¿De la comunidad? No. ¿Por qué? Porque hay faltan apoyos del gobierno, porque no están organizados, lo que tú quieras. Entonces yo le decía, hoy la tierra es de quien la desarrolla. No. A ver, llega un fraccionador y dice, voy a comprar este campo. Y la desarrolla, pues es de él. Pero si el ejidatario dice, voy a sembrarla, voy a hacer una agroindustria y la voy a hacer producir, pues es de él. ¿Sí? Lógico. Si es la misma tierra, pues antes tuvo que haberla vendido uno al otro. Así es. Bueno, pero si no es la misma tierra, una tierra es de quien la trabaja sin trabajarla, que está en la pobreza, ayudado por el no gobierno. Otra tierra es de quien la desarrolló, sea privado o lo que sea, y la otra es de un agricultor que sí pensó, sí se organizó o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con la tierra? Pues ahí está la tierra, ¿no? Pero las políticas públicas tendrían que ir hacia cómo desarrollar ese territorio, cómo armonizar, cómo lograr la conservación, el uso, la restauración, etcétera, pero de todo el territorio. De todo el territorio nacional, estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Sin contar los que nos quitó Estados Unidos, que no lo pudimos ni poblar, no lo podíamos ni poblar en aquel entonces. Es una forma de administrar o no administrar el territorio.
tú tienes una casa en un lugar X y tienes 10 años que no la vas a ver, a lo mejor al 10 años un día llegas y ya tienes una persona que vivió ahí 9 años y tú ni sabías. Así es. Entonces la administración del territorio, el gobierno sobre el territorio, es muy importante porque el territorio puede tener la riqueza que nos hace falta para, equilibrándola, acabar con la pobreza. Uh-huh. Entonces, digamos que la administración territorial o la administración del territorio relacionada con la representación política y cómo llegan esos representantes al gobierno. ¿Cómo llega un presidente al gobierno? Por elecciones. El gobierno decide quiénes son sus secretarios y de ahí para abajo todos deciden quiénes son sus subordinados. Uh-huh. Se hace la administración pública central, su gabinete y el gabinete ampliado, etcétera, etcétera. Se arma una estructura con un presidente elegido por todos. Uh-huh. Pero elegimos senadores, representantes de cada estado, uh-huh, o sea, representantes políticos, vamos a llamarle así, o sea, que tienen la representación política de un estado. ¿Y qué pensar, por ejemplo, de los seris y el ejército que tiene? Sí, se conoce ese caso, que tiene un ejército propio y que también protege su territorio. Bueno, esa es una de las formas, ¿no?, en que actúa cada quien en lo individual. O sea, claro, o como pero comunidad. ¿cómo trabajar en colectividad? ¿Cómo regular esas políticas para no vivir en una diversidad de posibilidades basadas, aunque venga de un presidente, ¿no? A eso voy. Como dejan muy suelto muchas cosas, porque hay muchos intereses. Y algunos hasta encontrados, ¿no? O sea, o son de los mismos. Bueno, pues simplemente allá iba cuando decía, es que no hay un proyecto de eso. Un proyecto. Cada presidente debe de plantear un Plan Nacional de Desarrollo. Uh-huh. El Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos y las estrategias fundamentales salen de la propia campaña y del proyecto político de ese presidente, sea de cualquier partido que sea. Y el Plan Nacional de Desarrollo asigna, o de ahí se genera una programación, o sea, se hacen programas, claro, cualquier tipo de programa. Perfecto, eso me parece muy bien, pero a mí lo que me llama la atención, después de ver estas elecciones, nadie trató ese problema. El territorio no existe como tal. Bueno, aparte. Entonces, ¿cómo reconstruir o cómo es configurado, cómo es entendido realmente el territorio? Esa territorialidad, porque al final de cuentas el que gobierna no trae el territorio en la cabeza, no forma parte a veces ni siquiera de las propuestas políticas. No, porque no hay un proyecto a través de la nación. El proyecto está en la Constitución y se va siguiendo, ¿no? Uh-huh. Pero es muy general, se va siguiendo, aunque a veces no se cumple tampoco, ¿no? O sea, se trata de ir siguiendo. Uh-huh. De la propia Constitución se derivan los mandatos para todo el Estado mexicano. Claro. Y para el propio gobierno. Dentro de ese derecho positivo, llamémosle así, de ese derecho constitucional, todos los individuos podemos hacer lo que no está prohibido y la autoridad lo que dice la ley o las leyes. Entonces de ahí se deriva todo. Cuando no hay un proyecto de nación y dejan que todo fluya o parece que fluye sin sentido, también a veces está ese proyecto, entre comillas, uh-huh, dejando que fluya por los intereses, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué voy? Que eso, ¿cómo se modifica? Bueno, pues con el poder legislativo. O sea, el ejecutivo manda lo que dice la ley, pero el legislativo modifica las leyes si es necesario, o las deroga y crea nuevas leyes. ¿Para qué? Para que el ejecutivo ejecute conforme a esas leyes y entonces aparezca el territorio. Me parece perfecto. Ya está conceptuado para llegar al territorio. Pero ¿quién va ejecutando esas leyes? ¿En base a qué es? ¿Cuál es el espíritu de esas leyes? Es de acuerdo al proyecto que tenga el gobierno en turno, ¿no? Claro, pero ¿considera la realidad o parte solamente de la idea de gobierno, el sistema de gobierno? Para poder legislar, ¿me doy cuenta de la realidad o estoy partiendo de la idea para transformar ese territorio? Sí, hay una que se llama técnica legislativa. O sea, hay una técnica para eso. O sea, si tú dices, quiero transformar esta universidad, uh-huh, la quiero hacer 20 veces más grande. Entonces, hay una ley orgánica
¿no?, de la universidad, Ujú. que dice habrá campus, bla, bla, bla. O sea, hay una ley orgánica, entonces hay que modificarla para hacer esto más grande. Entonces el legislador modifica esa ley orgánica. ¿Cómo la modifica? Usa la técnica legislativa. La técnica legislativa es un silogismo, se usa un silogismo, premisa, premisa, conclusión. Nosotros, nuestro cerebro así funciona. A partir de premisas sacamos conclusiones constantemente. La premisa menor en un proceso legislativo, usando la técnica legislativa, el proceso legislativo es cuando se transforman o modifican las leyes. Ujú. La técnica legislativa dice, la ley existente, como es la ley vieja, es una premisa que es la premisa menor. Y el hecho concreto real, la pobreza, la contaminación, una universidad chiquita, lo que sea, es la premisa mayor. Es la vida real, en comunidad, la agricultura, la pobreza, lo que sea. Si juntamos esas dos premisas, generamos una nueva ley. Esa es la modificación legislativa. Claro. Pero ¿por qué se piensa en la pobreza? Es decir, cambia la ley. ¿Por qué cambia la ley? ¿Bajo qué interés? ¿Del Estado? Porque la autoridad tiene que actuar conforme a la ley. Ajá. Entonces ¿la autoridad decide cómo va a funcionar el territorio? Está en, O sea, ya sé que los legal ya tiene está en el proyecto. Ha hecho como un sondeo, ¿no? Y ha visto como la situación. Uh-huh. Pero, ¿cómo puede cambiar una ley en este sentido si la pobreza continúa? ¿O ha ido aumentando? ¿En base a qué fundamentos surge esa transformación? Es decir, ¿cómo justifico lo que yo soy en este territorio como individuo para que tenga yo un ejercicio de derecho? Hay muchas maneras y tiene que cambiar esa ley. Mira, por ejemplo, un presidente municipal gobierna un municipio, pero si nosotros analizamos en términos territoriales, hay un municipio que se llama Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, que tiene casi 3 millones de habitantes. Y hay un municipio en Oaxaca, que no recuerdo el nombre ahorita, Santa Cruz, no sé qué, tiene 120 habitantes. Los dos son municipios. Hay un municipio en Baja California Norte que se llama Ensenada, que tiene 53,000 kilómetros cuadrados. Y hay otro municipio en Oaxaca, que se llama también Santa Cruz algo, y tiene 1 kilómetro cuadrado. Entonces imagínate un presidente municipal en cada uno de los 4, administrando y gobernando. ¿Sí? Ahora imagínate los diputados, cada uno representando un territorio y teniendo que llevar a las cámaras las iniciativas para modificar la ley, que en esa ley diga lo que se quiere hacer con el territorio. Claro. Construir viviendas más grandes, ¿por qué no? Hacer vialidades más anchas, ¿por qué no? Sembrar solo con productos orgánicos, ¿por qué no? Dotar de recursos pastos a las universidades para que crezcan. Todo eso nada más es que lo diga la ley. Claro. Y es un acuerdo entre los representantes políticos. O sea, la representatividad política, que son los diputados, los senadores, en los estados los diputados locales y en los municipios los regidores. Hacen un cabildo, también se eligen por representación los regidores. Okay. Entonces ese es nuestro gobierno, el que elegimos. Y ese gobierno funciona transformando, modificando las leyes y en su caso, si es el ejecutivo, llevándolas a cabo. Claro. Y en este caso, por ejemplo, el caso de que le tocó vivir hoy ahí en Ballesteros, bajo la estructura de pensamiento que me está planteando, ¿cuál sería la situación de Ballesteros en esta lógica que me está planteando? Fíjate que ahí es un ejemplo, diría yo, paradigmático, que pudiera ser muy interesante. Ese y muchos otros, hay varios, pero este muy interesante. Solo son alrededor de 50 o 60 ejidatarios. Son dueños de 1,000 hectáreas. 1,000 hectáreas son 10 kilómetros cuadrados. Y son el equivalente a 10 veces el municipio más pequeño que existe. O sea, en ese lugar podrían caber 10 municipios. Pero es un ejido. Y ese ejido, que
que se quiere hacer una reserva, ellos la piensan para protegerlo y para desarrollarla, pues como una reserva. Uh-huh. Pero, si tú ves un urbanita y lo paras junto al ejido y le dices, oye, mira, estos quieren hacer una reserva, diría el urbanita que no tiene más que aire, ¿no? Que vive en un departamento en medio de un edificio y que no es dueño, además lo renta. Diría, bueno, ¿y por qué no hacer un poquito aquí de vivienda? ¿Por qué no? Es que este individuo en el ejido y este individuo no se conocen. No hay comunidad. Claro. Está escindido el campo y la ciudad. Entonces es un ejemplo paradigmático porque hoy determinamos, los que estábamos presentes, que había que hacer algo, y llegaron las autoridades y llegó medio mundo. Entonces al final pues me encargaron a mí, ¿verdad?, decir, hacer un plan para que esa reunión funcionara. Entonces dije, señores, bueno, pues vamos a hacer el plan, y el plan es que nos pongamos de acuerdo aquí, hoy, que afirmemos, que nos comprometamos y que digamos que todas estas autoridades van a hacer un plan rector para ese ejido. ¿No es lo mismo una reserva natural que un plan rector? No. La reserva natural delimita un área y la protege, la desarrolla, la cuida o lo que sea, nada más. Y lo demás tiene su propia dinámica y su propia inercia. Un plan rector, ¿qué hace? Nos dice, como aquel ejemplo del terrenito, qué voy a hacer para el futuro, para esa comunidad, que conserve la sustentabilidad, que salga de la pobreza, que ocupe el territorio, que no choque con las leyes y que permita que en un momento determinado, eso que se va a lograr ahí, sí sea un polo de desarrollo. O sea, un lugar donde a partir de ahí se forme un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, de más pobreza y yo tengo mi terreno acá y el otro allá. Entonces, ¿por qué no pensar, si son 1000 hectáreas, en una reserva natural de 600, desarrollos económicos, agroindustria, etcétera, etcétera, turísticos, 300 hectáreas, una zona pensada para desarrollo habitacional a 50 años? Entonces, ¿Por qué no? en este caso, en el caso de Ballesteros, ¿fue una proyección política de arriba hacia abajo o fue de abajo hacia arriba? Las dos cosas. Hace algunos años llegaron autoridades junto con la CDI y empezaron a desarrollar proyectos ahí a partir ¿Llegaron porque ellos lo vieron o porque el pueblo solicitó la llegada de estas dos instancias? Hubo una solicitud, pero luego hubo la voluntad del gobierno y llegó CDI y llegó una comisión interestatal, Querétaro-Guanajuato, y la delegación de CDI en Guanajuato y Querétaro, y hubo recursos en esa zona, en ese ejido. Se empezó a desarrollar y al paso de un tiempo dijeron, bueno, ahora ya a las personas que estaban en aquel entonces, las llamaron, oye, queremos seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces en ese sentido fue de abajo. Cuando se reúnen varias autoridades, la universidad, el presidente electo, el diputado federal electo y las organizaciones sociales, donde entramos nosotros, ¿no? Digamos, yo entro con una organización social nacional, para entenderlos, entra con otra organización social nacional, y el propio ejido es una organización social que también en un determinado momento funciona como entidad económica y política porque elige a sus representantes. Bueno, en ese momento que se conjunta todo, se dan las condiciones, ¿sí?, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Se dan ciertas condiciones como para poder generar un compromiso, un acuerdo. Claro. ¿Y cuál es el futuro que usted aprecia en Ballesteros, en el ojo de Ballesteros? Bueno, si se hace un plan rector, yo creo que un futuro muy... ¿Qué condiciones debería tener ese bueno plan rector para que realmente funcionara? Y que se viera como una de las formas Claro. de... Pues mira, un plan rector lo que hace justamente como la palabra rector, rige cómo se va a desarrollar ese territorio. Qué proyectos va a haber, qué usos de suelo, y dice la zonificación,
qué tipo de flora y fauna, cómo se va a cuidar, etc. O sea, es un plan rector, dice todo cómo va a acontecer para los próximos 50 años. Ese plan rector tendría que contener, por ejemplo, cuestiones como el equilibrio ecológico y el ordenamiento territorial. ¿Qué significa esto? Cuidar el medio ambiente y la ecología y toda esa vertiente. Y cuidar cómo se ocupa el territorio, cómo se construye el territorio, incluso cómo se equipa, ¿no? Cómo se vive. Uh-huh. Eso ya existe, está en la ley de turismo, la ley vigente de turismo. Y lo digo porque pues yo tuve oportunidad con otros compañeros de hacer esa ley en la Cámara de Diputados. Yo he trabajado muchos años en la Cámara de Diputados. Por eso hablo de la técnica legislativa y todo esto. Entonces, esa ley permite conjuntar lo que es todo la LEGEPA, ¿no? La Ley General del Equilibrio Ecológico, y la de Ordenamiento Territorial, en zonas que se llaman zonas de desarrollo turístico. Entonces ahí tendría que tener características así, como de cómo unimos esto con esto, ¿no? Pero además cómo unimos el desarrollo agrícola, cómo unimos la parte de tendencias turísticas, etcétera. O sea, esos son los elementos que podría tener ese desarrollo. Entonces, sí, que yo creo que se va a lograr porque se firmó una minuta y se va a hacer un convenio y pues vamos a tratar de que las autoridades lo firmen y lo realicen. Que esa fue la encomienda que me hicieron los compañeros. Vamos a desarrollarlo y si tiene esas características, pues veo un futuro muy interesante para Ballesteros, incluyente. O sea, yo hablaría de que no solamente se van a beneficiar 60 personas, que son los ejidatarios, se van a beneficiar sus familias y se van a crear muchos empleos, que yo creo que ellos no alcanzarían a absorberlos todos los empleos. Tendría que llegar gente de fuera. Y ese ejido crecería, pero hay que ver dónde va a crecer, hacia dónde, sin afectar el equilibrio ecológico, sin afectar los intereses de los ejidatarios, pero que se empiece a hermanar el campo y la ciudad, por llamarle de alguna forma. O sea, los que no tienen lo mismo que ellos, y ellos, aunque tengan eso, que no van a desarrollarlo, si no hay por lo menos mano de obra que venga de fuera, por lo menos. Bueno, una pregunta, y antes de concluir, ¿apostarle al turismo es la mejor opción? Porque ahorita viene, funciona, y cuando ya no llegue la gente, ¿qué va a pasar con el Ojo de Agua de Ballesteros? Bueno, lo que pasa es que el turismo es muy frustrante, ¿no? Sí, porque si surgen otros desarrollos, bueno, pues a lo mejor la gente se va para otro desarrollo. Lo que pasa es que el hecho de que surja el turismo y funcione X tiempo, tendrá que reevaluarse el plan rector, porque toda política se tiene que evaluar. Entonces nosotros dijimos que íbamos a hacer algo, pero al paso de X tiempo tenemos que revisar cuáles son las condiciones, cómo son las tendencias de la región, nacionales sobre el turismo. Si la tendencia es a la baja, entonces a lo mejor hay que empezar a hacer otras cosas, ¿no? Que sean compatibles con el turismo. A lo mejor, por decir algo, no sé, un rancho de equinoterapia, ¿no? Que no es tan turismo, sino ya es más hacia lo curativo. O sea, empezar a buscar vertientes, diversificar, buscar productos nuevos dentro del mismo territorio. Claro. O sea, esa evaluación se tiene que estar haciendo constantemente y se tendría que hacer en todo el territorio. Pero no existe, porque no hay planes rectores de todo. Y no lo hay porque pues los que hay ¿Y por qué ahora, si el Ojo de Agua de Ballesteros siempre ha estado ahí, por qué ahora se vuelve el punto central? Un epicentro. Porque hay un nivel de organización. Ajá. Uno de los grandes problemas en nuestro país es la falta de organización. Dicen que no sabemos trabajar en equipo, y sí es cierto. O sea, no sabemos trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque tenemos que organizarnos. Entonces, no sé si sean los latinos o los mexicanos, pero no sabemos trabajar en equipo. Entonces nos juntamos y no es tan fácil organizarnos. Que pues me he dedicado los últimos años a hacer eso, a capacitar grupos, a organizar, en fin. Y no es fácil organizar a la gente. Porque desgraciadamente, a la hora que se piensa en organizarse, se tienen que asumir compromisos, responsabilidades, se
se tiene que a veces incorporar recursos, o sea, invertir. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. O sea, nos hace falta cultura en ese sentido, ¿no? Empresarial, ya no digamos política, o sea, de participación. ¿Para qué? Para ser ese diputado, ese presidente municipal que diga, pues yo voy a cambiar las cosas. Hay apatía. Bueno, ahora, ya para finalizar, la última pregunta, bueno, o penúltima pregunta, salió otra, es, entonces, ¿qué entendemos por desarrollo? Bueno, ahí hay muchas vertientes, ¿no? No, o sea, pero ya hay acuerdos, ya está firmado, ha habido un proceso, una plática, aseguran, o se asegura un punto geográfico determinado, ya destinado, ya con acuerdos. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es la dirección de ese desarrollo? La dirección debe ser que no se destruya los recursos, okay, que no se destruyan, que no se deteriore el nivel de vida de la población, y que en conjunto se logren mejores beneficios que como está. O sea, de alguna forma es maximizar lo que tenemos, ¿no? Maximizarlo para bien de las personas, de la comunidad, de la convivencia, de la armonía, y evitar que haya efectos negativos como la pobreza, incluso la delincuencia por falta de empleo, o el deterioro, o la contaminación por falta de cuidado. O sea, yo no conozco realmente Ojo de Ballesteros, ¿no? ¿Hay pobreza? ¿Hay delincuencia? No, no, en ese caso yo no sé si hay pobreza, delincuencia. Digamos, pobreza. Entonces, ¿qué problemas vamos a atacar en Ballesteros? Por ejemplo, maximizar los recursos. Okay. Sí. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, bueno, sí hubo eso, una chica dijo, es que no tengo cómo subsistir. Bueno, tengo una niña y no tengo cómo subsistir. ¿Es pobreza? Sí, es pobreza patrimonial. Claro. Y bueno, por lo menos patrimonial, porque no tiene recursos. A lo mejor tiene capacidad y a lo mejor está sana y todo, pero tiene una pobreza patrimonial. Si en Ojo de Ballesteros viven 60 ejidatarios que son dueños de la tierra y viven otras 200 personas que no tienen tierra, es un ejemplo, que fueran 300 o pueden ser 1000 o pueden ser 500, no sé. Bueno, hay una pobreza patrimonial. Si se reactiva la economía de Ballesteros, entonces muchas de esas personas van a poder emplearse en los proyectos productivos, las agroindustrias, el turismo, y entonces adquirirán un pedacito de tierra y ya tendrán. Pero eso todavía no está definido hasta que desconocemos un plan. Okay. Hasta que haya un plan. O sea, ahorita no se sabe bien las condiciones socioculturales ni ecológicas realmente de Ballesteros, pero nada más diagnósticos, nada en concreto. Sí, o a lo mejor datos de INEGI y demás. Digamos pero que una no comprensión real del territorio. No, digamos que no hay pobreza extrema, a la vista no hay pobreza extrema, por ejemplo. Puede haber pobreza patrimonial. Claro. Pero bueno, tiene un encanto ecológico, por lo que me dices. Digamos que tiene un cierto desarrollo comunitario y tiene potencial, ¿no? Tiene potencial, llamémosle así. Oye, ¿esa gente tiene derecho a vivir mejor? Claro que sí. Y donde no hay potencial, ¿cómo podemos erradicar la pobreza? Fíjate aprovechando el territorio. Ahora ya... Porque si estoy buscando lo que me funciona, pues va a funcionar. Pero ¿qué pasa en aquellos lugares donde no funciona? Ahora ya la tecnología permite muchas cosas. Mira, cuando empezó el sexenio, se hizo el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces tuvimos la oportunidad de participar con una propuesta. Y esa propuesta se la hicimos directamente al partido del cual salió el presidente actual, que es el PRI. Así no lo pidieron. Ya está la propuesta para el Plan Nacional, sí, llévenlo al PRI. Okay. ¿Por qué? Porque ahí estaba manejándose la plataforma política primero, electoral, y luego de ahí saldría pues la línea hacia la construcción del gobierno priista, ¿no? Vamos a llamarle eso. Bueno, en ese momento un compañero nos enseñó un libro. Dice, oye, ¿estás de acuerdo con esto? Pues no estoy de acuerdo. Y entonces, ¿tú qué planteas? Bueno, pues nuestra propuesta es lo que estamos nosotros, aquí está, la traemos para entregarla. Dice, pues esta propuesta es del presidente. El libro lo escribió el presidente actual, el presidente electo, ¿no? En ese momento. Digo, bueno, pues sí, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué decía esa propuesta? Que para erradicar la pobreza en los lugares donde no hay potencial, bueno, había que juntar a la gente y traerla y juntarla en un lugar.
Esa dice la propuesta del presidente en un libro. Nosotros decimos, no hay potencial, pues hay que llevar tecnología, ¿no? Ya se puede, puede haber luz solar, ya se puede llevar agua, ¿sí? Si tomamos agua embotellada hasta de Europa, aquí en México, en algunos lugares, o llega de otros estados agua embotellada, o sea, sí se puede que la gente viva donde quiere. En Israel, en los desiertos han sembrado, Holanda le ha ganado territorio al mar. O sea, tecnología para vivir en muchos lugares ya existe. Que no haya planes, programas, políticas públicas específicas es otra cosa. O sea, sí se puede hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, y vivimos en un espacio geográfico, político olvidado. Mucha gente vive así. Sí. Mucha gente vive así. Ya. Y por último, ya para Sí. algún comentario o algo, una reflexión última que nos quisiera brindar. Pues, fíjate que podría haber muchos comentarios. Yo creo que aquí uno realmente importante es que la gente participe, que se organice, que la gente en lo individual, ¿no? Trate de ver por su comunidad, ¿no? Pero no solamente en aspectos físicos como pues, barro enfrente de mi casa, de mi calle, ¿no? Así es. O sea, también la armonía, ¿no? Decimos buenos días, ¿no? Por ejemplo. Y también hacia la parte política. Yo participo. ¿Por qué de repente decimos, es que hay candidatos que son de dudosa procedencia, su fortuna, o simplemente, qué malos candidatos? Pues sí, pero los buenos, los que sí hacemos muchas cosas bien, no queremos ser candidatos. ¿Por qué? Porque nos falta cultura política. Entonces, si el que es corrupto, el que hizo o no hizo tal cosa, dice yo quiero ser, y el bueno dice yo no quiero ser, pues entonces se llenan las cámaras de gente corrupta y que quiere ser, y los buenos no quieren ser. Entonces tenemos que participar más en comunidad, tenemos que participar más políticamente, para entonces hacer mejores leyes, para poner mejores gobernantes, ¿no? Si yo elijo un gobernante honesto, pues entonces ese gobernante honesto seguramente va a tratar de hacer cosas por la comunidad. Si elijo un legislador trabajador, responsable, etcétera, seguramente va a tratar de mejorar las leyes. Entonces tenemos una apatía, diría yo, en la representación política en México, una apatía. Para no hablar de partidos y todo ese rollo que es... O sea, la sociedad es apática al escoger a sus gobernantes. Hay una cierta apatía para escogerle y para participar, para votar y ser votado. Y el sistema, pues no lo permite tampoco, no es tan fácil. Hay un sistema de partidos, no permiten que fluya esa participación y menos que esa representatividad política sea de verdad una representatividad a nivel nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que estén representados de verdad, estén representados jóvenes, ¿no? Mujeres, de verdad digo, indígenas, comerciantes, industriales, o sea, que haya un mosaico de representatividad. Y no se establezcan concepciones así muy tajantes como el de la equidad de género. 50% hombres, 50% mujeres, espérame. Y si las 50% mujeres que son a las que hay que propiciarles acciones afirmativas porque han estado, digamos, discriminadas. Y si de esas 50 mujeres que llegan, 25 no tienen la menor idea de lo que van a hacer, o no quieren hacerlo, nada más las escogieron para cumplir la equidad de género, pues no se vale, eso no es representatividad. Representatividad es cómo llega quien debe de llegar. Así es. A tomar buenas decisiones. Por eso hablo de que la administración del territorio tiene que ver con la representatividad política y cómo se eligen los gobiernos y cómo se hacen las leyes, ¿no? De alguna forma es como una unidad. Sí. Y de ahí se deriva a cómo nos organizamos o cómo nos gobernamos. Lo podríamos sintetizar así como reencontrar esa utopía para aplicarse, ¿no? Y te la diría de dos formas diferentes para cerrar esta plática que me parece interesante. La forma de las preguntas y demás. Por ejemplo, nosotros tenemos presidentes municipales, te decía. Imagínate un presidente municipal de un lugar donde tiene 2 millones de habitantes y un presidente municipal de un lugar donde tiene 100,000 habitantes. Los dos son presidentes municipales, los dos reciben recursos, los dos gobiernan una sociedad y todo. Ok. Pero
también tenemos, es el Poder Ejecutivo. Ahora tenemos 2 diputados. Y los 2 diputados, la distritación es por número de población. Y esta distritación es, aquí hay un diputado y acá hay otro diputado. Y son el mismo número de población. Pero resulta que territorialmente hablando, este distrito abarca, por ejemplo, un municipio o 3. Así es. Y este abarca la mitad de uno. Entonces la gente, el pueblo, toda la ciudadanía que no tiene cultura política, no sabe quién es su diputado, de dónde llega a su distrito, no puede participar políticamente porque es confuso el sistema que genera el gobierno para acceder al poder público. Es confuso. Así como tenemos un presidente municipal que gobierna 2 millones de habitantes y uno que gobierna 100,000 habitantes, un presidente municipal, pues tengamos un diputado de un municipio, aunque sean 100,000 habitantes, y un diputado de un municipio, aunque sean 2 millones, y toda la gente sabe que tiene un presidente municipal para ejecutar y un diputado para legislar. De un municipio, y le queda claro a la gente, y sabe dónde va a participar. ¿Qué habría que hacer? Pues ponderar el voto en las cámaras. Va a votar el presidente de 2 millones de habitantes, pues ese voto vale tal proporción. Y va a votar un presidente, un diputado que gobierna 100,000 habitantes, vale menos su voto. ¿Eso no estaría en contra de la democracia? No, al revés, eso es más democrático, porque es más representativo. O sea, porque estamos haciéndolo territorialmente, porque, por ejemplo, si tú vas a ser presidente municipal, lo lógico, podríamos pensar que quieras ser presidente municipal, ¿de dónde? Pues de Salvatierra. Aquí es Salvatierra, ¿no? El municipio. No, este es Celaya. Bueno, este es Laya y luego está Salvatierra. Laya. Bueno, vamos a pensar que tú vives en Laya. Entonces tú dirías, yo quiero ser presidente municipal de Laya. ¿Por qué vas a querer ser presidente municipal de Tapachula? No es tu territorio, no es tu comunidad. No es bueno, ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Bueno, dicen como una opción. Dicen que vivió 10 años allá. Se supone que es, por eso... Pero bueno, son situaciones, pues. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos, y que de repente surgen esas anomalías, sí. Y el universo se maneja de maneras insospechadas y aparecen cosas. Así es. Entonces, en este sentido... Pero son esquemas que hay que imaginar. O sea, cuando dejemos de imaginar, de proponer cosas, llegamos a sistemas cerrados donde pareciera que no hay salida. Si aquí la gente no tiene empleo, el narco y la inseguridad y quién sabe qué, pareciera que estamos en un sistema así como medio cerrado, ¿no? Entonces hay que abrir, hay que tener propuestas, hay que imaginar cosas. Bueno, pues le agradezco mucho su presencia y fue un grato platicar. Quedan todavía más cosas, muchas más dudas que esperemos que en un futuro podamos seguir platicando y que pueda seguir participando en conjunto con la universidad y la universidad tenga por seguro que está en la disposición de trabajar también con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.